Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Muy seguramente ya conoces o has oído hablar de la nueva serie titulada Con esa misma mirada, la cual se estrenó el 21 de marzo de 2025 por la plataforma de ViX. Esta serie es un remake o la nueva versión de la famosa telenovela Mirada de Mujer, que se estrenó en 1997 por TV Azteca. Por muchos años creí que Mirada de Mujer era una obra original. Sin embargo, mientras realizaba la investigación, me enteré que en realidad esto no es así, sino que realmente Mirada de Mujer está basada casi en su totalidad en la novela colombiana Señora Isabel, que se estrenó en 1993 en ese país. Pero volviendo al tema de este video, tanto Mirada de Mujer como Con esa misma mirada fueron producidas por Argos Televisión. Mirada de Mujer fue producida para TV Azteca, protagonizada por Angélica Aragón, Ari Tech, Fernando Luján y Marta Mariana Castro. Y Con esa misma mirada fue producida para Televisa Univisión, protagonizada por Angélica Rivera, Diego Klein, Iván Sánchez y Pamela Almazán. Con el estreno de Con esa misma mirada han surgido muchas comparaciones y opiniones en relación a estas dos series. Así que en este video te presentaré algunas similitudes y diferencias que existen entre Mirada de Mujer y Con esa misma mirada. Así que comencemos. Iniciaremos con las similitudes. Ambas versiones nos cuentan la historia de un matrimonio que tiene más de 20 años juntos. Este matrimonio atraviesa por una infidelidad por parte del esposo, y este hecho podría provocar una separación temporal o definitiva del matrimonio. En las dos versiones, los protagonistas tienen 3 hijos. En Mirada de Mujer, los hijos de Ignacio y María Inés son Adriana, Andrés y Mónica. En Con esa misma mirada, los hijos de Eloísa y Octavio son Antonia, Samuel y Matilde. Un tema que se presenta en las dos versiones es el de una huelga laboral, que tiene que ver con uno de los clientes de Ignacio en Mirada de Mujer y Octavio en Con esa misma mirada. Los empleados quieren formar un sindicato, pero el abogado no se lo recomienda. Otra similitud es la de que en las dos versiones aparece un periodista muy interesado en este tema de la huelga, y será este periodista quien se enamorará de la protagonista, además de complicarle los asuntos al abogado. En las dos versiones, la protagonista es una mujer ama de casa, dedicada 100% al cuidado del hogar y de sus hijos, y la protagonista tiene 2 mejores amigas. Son ellas quienes la escuchan y le aconsejan qué hacer cuando ella descubre la infidelidad de su esposo. Una de estas amigas es quien descubre al esposo con su amante en el aeropuerto. En Mirada de Mujer es el personaje llamado Paulina, y en Con esa misma mirada el personaje llamado Renata. En las dos versiones, la hija mayor ha seguido los pasos de su padre y pronto se graduará como abogada para unirse en el bufete de abogados de su padre. Y este personaje llamado Adriana en Mirada de Mujer y Antonia en Con esa misma mirada también comparten una situación, y es la de que admiran mucho a su padre, hasta el grado en que justifican la infidelidad de su padre. Este personaje, en las dos versiones, tiene cierto rechazo hacia la maternidad, pues considera que embarazarse y tener hijos sería un obstáculo en su carrera y en su crecimiento personal. Sin embargo, este mismo personaje se enfrentará a un embarazo no planeado y tendrá que decidir si quiere seguir con ese embarazo o busca una opción para interrumpirlo. Otro tema que también comparten las dos versiones es el de las relaciones con una gran diferencia de edades. Obviamente estamos hablando de la protagonista con el periodista, pero también existe otra relación. En Mirada de Mujer, entre Paulina y Andrés surge cierta atracción y no pueden evitar llegar a involucrarse íntima y sentimentalmente. Esto aún no sucede en Con esa misma mirada,
Sin embargo, en uno de sus capítulos podemos ver cómo Samuel se ve muy interesado por Renata, pero esto lo confirmaremos en los siguientes capítulos de esta serie. Ahora veremos algunas de las diferencias. En Mirada de Mujer, Ignacio y María Inés tenían 27 años de casados. En la versión de Con esa misma mirada, Eloísa y Octavio acaban de cumplir 25 años. En Mirada de Mujer, el abogado Ignacio San Millán tiene 60 años y su esposa María Inés está próxima a cumplir 50 años, lo que quiere decir que entre Ignacio y María Inés existe una diferencia de edad de 10 años. En Con esa misma mirada, no nos han confirmado por completo, pero al parecer ella tiene 50 años y su esposo Octavio 52. La diferencia de edad que existe entre estos dos es mucho menor. En Con esta misma mirada, Octavio tiene una relación amorosa con la licenciada Gabriela Esquivel y la diferencia de edades que existe entre ellos dos es de 20 años. En Mirada de Mujer, el licenciado Ignacio tiene una relación amorosa con la licenciada Daniela. La diferencia de edades entre estos dos es de más de 25 años. En Mirada de Mujer, Andrés, el hijo de María Inés e Ignacio, abandonó su carrera de abogado porque quería estudiar música. En Con esa misma mirada, Samuel, el hijo de Eloísa y Octavio, abandonó su carrera de abogado, pero para convertirse en fotógrafo. Otra diferencia que existe entre las dos versiones es que en Mirada de Mujer, Mónica, la hija menor del matrimonio, presenta problemas de trastorno alimenticio desde tiempo atrás. Mónica padece bulimia. Este padecimiento consiste en provocarse el vómito casi al terminar de comer. De esta manera, Mónica quiere mantenerse delgada. Esta conducta, que ya tiene mucho presentándose, provoca que Mónica padezca anemia desde el inicio de la novela. En Con esa misma mirada, Matilde, la hija menor del matrimonio protagonista, sueña con ser una gran bailarina de ballet. Al iniciar la serie, Matilde no presenta problemas de algún padecimiento del trastorno alimenticio. Esto comienza cuando una de sus compañeras de ballet le sugiere provocarse el vómito y así tener una figura delgada, como lo exige el ballet. Hablemos ahora de las amigas. En Mirada de Mujer, las mejores amigas de María Inés son Paulina y Rosario. Paulina es una mujer divorciada con 2 hijas. Paulina es muy vanidosa y cuida bastante su alimentación, hace mucho ejercicio y presenta cierta adicción a las pastillas para adelgazar y no toma bebidas alcohólicas. Paulina se siente muy atraída por hombres muy jóvenes. En Con esa misma mirada, ese mismo personaje lo representa Renata, con algunas diferencias. Como por ejemplo, Renata es una diseñadora de modas. A ella le encanta tomar a cualquier hora y por cualquier motivo. A ella le encanta tener relaciones amorosas e íntimas con hombres mucho más jóvenes que ella. En esta versión, Renata es divorciada, pero sin hijos. En Mirada de Mujer, la otra amiga de María Inés es Rosario, y en Con esa misma mirada es Leti. Rosario está felizmente casada con Francisco y tienen 2 hijos. Francisco es el mejor amigo de Ignacio y también conoce de su infidelidad. En Con esa misma mirada, Leti está casada con Bernardo, pero ellos no tuvieron hijos y también es el mejor amigo de Octavio y también tiene pleno conocimiento de la infidelidad de Octavio. Hablemos ahora del periodista. En Mirada de Mujer, Alejandro Salas es el periodista encargado de investigar todo lo relacionado a la huelga laboral de uno de los clientes más importantes del abogado Ignacio San Millán. En Mirada de Mujer, Alejandro es un hombre divorciado, con un hijo. Alejandro es un hombre desorganizado, hipocondríaco, manipulador y algunas veces mentiroso. Y es amigo de Paulina. Este mismo personaje, en Con esa misma mirada, se llama Pablo Casas, un periodista muy comprometido con su trabajo, honesto, íntegro y muy respetuoso, seguro de sí mismo e inteligente. En esta versión, Pablo apenas firmará los papeles del divorcio. Pablo es un padre muy amoroso y responsable con su hijo.
En Mirada de Mujer, Alejandro conoce a María Inés en una cena realizada en casa de Paulina, mientras que en Con esa misma mirada, Pablo y Eloísa se conocen en el Instituto de Artes, mientras los dos admiran una pequeña exposición de pintura. A Pablo le interesa mucho Eloísa, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y su sensibilidad. En Mirada de Mujer, cuando Alejandro conoce la situación por la que María Inés está atravesando, se interesa más por ella y quiere conquistarla. Para eso suele ser insistente, demandante y manipulador. En cambio, Con esa misma mirada, cuando Pablo se entera de la situación de Eloísa, trata de darle su espacio para que ella no se sienta acosada ni piense que él quiere propasarse con ella. En la versión de Mirada de Mujer, el primer encuentro de atracción entre María Inés y Alejandro ocurre de manera lenta, mientras que Con esa misma mirada, Eloísa y Pablo se besan en su primera cita. Otra diferencia es la siguiente. En Mirada de Mujer, cuando María Inés sospecha que su esposo tiene otra mujer, lo confronta directamente. Y cuando su amiga Paulina le cuenta que lo vio en el aeropuerto con otra mujer, María Inés, sin dudarlo, le pregunta a Ignacio si tiene otra mujer. Con esa misma mirada, cuando Renata le dice a Eloísa que vio a su marido en el aeropuerto besando a otra mujer, Eloísa no le cree y no confronta a Octavio. Prefiere quedarse callada, pues no tiene las pruebas suficientes ni el valor para confrontarlo. En Mirada de Mujer se puede ver a María Inés molesta y defraudada por la infidelidad de su esposo, en comparación a Eloísa. Cuando ella confirma la infidelidad de su esposo, Eloísa sufre al saber que su esposo tiene otra mujer, porque en el fondo ella no quiere perderlo, porque aún lo ama. En Mirada de Mujer, María Inés tiene un invernadero donde ella puede pasar tiempo sola y ordenar tanto sus pensamientos como sus sentimientos. Con esa misma mirada, el lugar seguro de Eloísa es su taller de arte. Hablemos ahora de Ignacio San Millán y Octavio Hidalgo. En Mirada de Mujer, la relación que Ignacio tiene con María Inés, su esposa, es fría y muy distante. Se puede ver que él no es atento ni cariñoso con ella. Al contrario, le reclama y le reprocha todo lo que suceda mal en la casa o con sus hijos. Vive con ella, pero claramente se ve que ya no la ama. A diferencia de Octavio, es evidente que él y Eloísa se han distanciado tanto, a tal grado que ahora él está profundamente enamorado de Gabriela, pero Octavio se muestra amable con su esposa y aunque la relación es fría y distante, procura mantener las apariencias para que Eloísa no sospeche nada. La diferencia entre la versión de Mirada de Mujer y la nueva versión, pues obviamente es la edad. Ignacio tiene 60 años y Octavio 52. Ignacio se siente cansado, con muchos logros en su vida, mientras que Octavio se siente con muchas ganas de vivir una nueva vida junto a Gabriela. Solo que Octavio tiene padecimientos de la presión arterial, algo que en la versión de Mirada de Mujer, Ignacio no presentó. Ahora hablemos de la abuela. En Mirada de Mujer, Mama Elena es la madre de María Inés. Es una mujer muy estricta, amante de las tradiciones. A ella le importa mucho la opinión social. Mama Elena le aconseja a María Inés que tolere la infidelidad de Ignacio, porque con el tiempo este se aburrirá de ella y volverá a su hogar. Mama Elena quiere mantenerse al margen de lo que está sucediendo en el matrimonio de su hija. Ella confía en que con el tiempo Ignacio recapacitará y volverá con María Inés. Lo único que sí le reclama Mama Elena a María Inés son los errores que ha cometido como madre y como esposa, porque si su matrimonio ha fracasado, ha sido por culpa de ella. Con esa misma mirada, Carmen es la madre de Eloísa. La madre de Eloísa la regaña por permitir que Octavio se fuera de la casa. A ella también le importa mucho la opinión social y ella sí está dispuesta a hablar con Octavio para que recapacite y vuelva con Eloísa. La madre de Eloísa le recuerda que está envejeciendo y que si permite que su matrimonio termine, se va a quedar sola, insinuando que ya no tiene oportunidad para rehacer su vida.
Uno de los temas centrales de estas dos novelas son las relaciones con una gran diferencia de edades. En Mirada de Mujer, Paulina es quien seduce a Andrés, el hijo de María Inés, le coquetea hasta que ellos terminan acostándose. Con esa misma mirada es Samuel quien se siente atraído por la amiga de su mamá, Renata. Cuando ella se da cuenta de que Samuel le está coqueteando e insinuando tener algo más, ella sin dudarlo le dice que está en un error y que eso nunca va a pasar. Veremos si sucede en los siguientes capítulos. Otro punto que llamó mi atención fue el tema de atender la salud mental. En Mirada de Mujer existen momentos donde los personajes están hablando de sus problemas, donde ellos expresan que ir con un psicólogo o un psiquiatra es una pérdida de tiempo y que confían en que las cosas se van a solucionar por sí solas, a diferencia de Con esa misma mirada, donde nos están dejando ver que el tema de atender la salud mental sí es algo importante. Acudir con un especialista, definitivamente creer que las cosas van a solucionarse por sí solas, nada más dejando que pase el tiempo, es una gran falacia. Mientras revisaba la novela Mirada de Mujer, me pareció muy interesante la relación que existe entre María Inés y sus hijos. A pesar de que ella es ama de casa y se dedica al cuidado del hogar y de sus hijos al 100%, la relación entre ellos es muy distante. No existe confianza. Ella desconoce muchísimas cosas de sus hijos, ni le tienen confianza. A diferencia de Eloísa, en esta versión, ella también es una madre dedicada al 100% a su hogar y a sus hijos, pero la relación que existe entre ella y sus hijos es más cercana, de mayor confianza. Ella sí conoce gran parte de la vida de sus hijos. Ella está presente en muchos de los momentos importantes de sus hijos. Con todo lo visto hasta ahora, ¿podríamos definir cuál de las dos versiones es mejor? Por un lado, Mirada de Mujer tuvo un gran éxito y se debió a que muchas de las mujeres se identificaron con el personaje de María Inés, con la situación que ella vivía y hasta cierto punto con la frustración y las emociones que ella experimentaba al descubrir la infidelidad de su esposo después de tantos años de matrimonio, de entrega hacia su familia. Además de que ya no fue la típica novela rosa, pero he de confesar que cuando estuve viendo la telenovela Mirada de Mujer, muy pocas veces me pude identificar con el personaje de María Inés. Entendía la situación por la que ella estaba atravesando, pero en ningún momento logré identificarme con ella, con su manera de ser, con sus opiniones, ni con la manera de actuar. Con esa misma mirada ha habido muchísimos cambios, no en el tema principal de la novela, pero sí en el contexto social y en el momento histórico social donde ahora se desarrolla la historia y los personajes han tenido una renovación. Y gracias a esta renovación es que la historia tiene una nueva versión. Aunque la protagonista sigue siendo una mujer dedicada al cuidado del hogar y de los hijos, los productores nos están presentando una versión diferente de una misma situación o problema. Desde mi punto de vista ha sido un gran acierto renovar a los personajes, porque serán estos con los que el público se va a identificar, con sus emociones, sus conflictos, sufrimientos y deseos. Y en eso va a consistir el éxito o el fracaso que esta nueva versión pueda llegar a tener. Además, Angélica Rivera es una gran actriz y lo expresa muy bien en cada una de sus escenas. El equipo de actores también es de primer nivel. Creo que le irá muy bien a esta nueva versión. Tiene muchos puntos a su favor. Una excelente producción de escenografía y diseño. La música también está muy de acuerdo con el tema. Y los conflictos que nos va a presentar, adaptados y actualizados a las circunstancias que las mujeres, los hombres y las familias en general vivimos. Para ti, ¿cuál de las dos versiones te parece mejor? Te leo en los comentarios. Te agradezco que me hayas acompañado hasta el final de este video y si te gustó, regálanos un like y suscríbete. Hasta el siguiente video.